Hola Iglesia, Dios te bendiga. Qué lindo momento que acabamos de tener, ¿no? De alabanza a papá. A pesar de las cosas que pasen, ¿no? Si uno está determinado a agradecer, a bendecir, no hay nada que te lo impida. Capaz que haya un problema en el medio, pero el que quiere, puede. Si vos querés estar, podés estar. Y hoy me tocaba compartir una palabra con vos y estaban en muchas dudas porque digo, no sé qué es lo que tengo que compartir, le pedí a Dios, oraba. Y el otro día, el domingo fue, Dios me mostró por dónde iba y cuando estaba acá adorando en la iglesia, me empezó a venir un montón de cosas y agarré el celular y me puse a anotar porque digo, me voy a olvidar, y estaban todos adorando y yo estaba anotando, digo, el que me vea va a decir, esto es cualquier cosa. Y empecé a anotar todo lo que Dios me mostraba, ¿no? Para que te compartan esta noche. El miércoles pasado, el pastor terminó la serie de mensajes de Sanando Nuestra Economía, que fue de muchísima bendición, no sé quién opina diferente, de mucha edificación, porque nos enseña a cómo tenemos que empezar a administrarnos, ¿no? Y lo que Dios quiere realmente hacer con nosotros y con nuestra economía. Y anterior a esa estaba la del Camino de los Romanos, y la primera que hizo fue, si no recuerdo mal, la de Síntomas de un corazón no transformado. Que para mandar el chivito, el pastor sacó un libro de esa serie que está muy bueno y es de mucha edificación, ¿no? Te confronta mucho ese libro. Si no lo tenés, te animo a que lo compres porque es barato y es de muchísima bendición porque te ayuda a entender y a ver cosas que capaz que vos pensás que está superado o que no, esto yo ya no lo tengo, pero hay otras que sí, te confronta. Así que, y en ese libro el pastor nos hablaba mucho de Elías, ¿no? De las decisiones de Elías, de la carnalidad de Elías, de lo que él hacía, lo que hizo, ¿no? Y yo hoy te quiero hablar de Eliseo, no de Elías, de Eliseo, que fue el que lo sucedió. Dios me mostraba que tenía que hablarte de eso. Y para empezar vamos a ir a Primera de Reyes, la que agarro mi Biblia, Primera de Reyes capítulo 19, versículo 15 y 16, que dice: entonces el Señor le dijo, regresa a Elías, ¿no? Regresa por el mismo camino que viniste y sigue hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues allí, unge a Hazael para que sea rey de Aram, después unge a Jehú, nieto de Nimsi, para que sea rey de Israel, y unge a Eliseo, hijo de Safat, de la tierra de Abel Mejolá, para que tome tu lugar como mi profeta. Esta es cuando el Señor le muestra a Elías lo que tenía que hacer, ¿no? Yo digo, imagínate la situación de Elías. El pastor esto en un momento lo dijo, una prédica, no sé hace cuánto, y es verdad. Imagínate la situación de Elías cuando Dios le dice eso. Es como que vos estás en tu trabajo, cumpliendo tu función, y venga tu jefe y te diga, bueno, mirá, ¿viste él que tengo acá al lado? Sí, bueno, él le tenés que enseñar todo lo que vos sabés porque él en 2 semanas te va a reemplazar. Y vos decís, o sea, me imagino la cara de Elías, ¿no? O sea, él me va a reemplazar y ¿qué va a pasar conmigo? Vos pensás, te agarran dudas, te agarra temor en ese momento capaz, pero Elías hizo lo que Dios le dijo. Si seguimos adelante, vemos como en el versículo 19 dice: entonces Elías fue al encuentro de Eliseo, hijo de Safat, encontró a Eliseo, hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Elías se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Acá vemos cómo Elías, cuando lo encontró Eliseo, no le dijo: Eliseo, vení conmigo, o vas a hacer esto, o Dios me dijo esto. Dice, lo que leí recién, que le echó su manto sobre los hombros. Y automáticamente Eliseo, que estaba haciendo otra cosa, dice que salió corriendo detrás de Elías y le dijo que lo dejara despedirse de sus padres, ¿no? Y lo primero que a mí se me viene acá a la cabeza es cómo Eliseo estaba preparado, ¿no? Porque supo reconocer la señal, supo reconocer que eso venía de parte de Dios, supo reconocer que tenía que dejar todo lo que estaba haciendo y seguirlo a Elías. O sea, no importó lo que estaba haciendo, no dudó, no titubeó. Dijo, lo único que le pidió fue que lo dejara despedirse de sus padres. Y yo pensaba, muchas veces nosotros queremos servir a Dios, decimos que queremos servir a Dios, y cuando viene la oportunidad, cuando viene esa señal de parte de Dios que lo tenemos que empezar a servir, lo dejamos pasar, porque no la reconocemos o porque no nos gusta. Yo me acuerdo de esto hace como 8 años atrás, 8 o 9 años, hacía poquito que estaba en la iglesia, hacía un año por lo menos, que estaban adorando en el altar enfrente y
hablando con Dios, le dije, Señor, te quiero empezar a servir. Quiero empezar a servirte, Señor, de cualquier forma. Yo estoy acá, tengo tiempo, te quiero servir. Terminó el culto, pasaron 5 minutos y el pastor me llama a la oficina. Y me dice, Walter, quiero que empieces a hacer esto, me dice. Quiero que vayas los domingos a tal lugar, que empieces a dar esta charla. Y le digo, ¿en serio? Sí, en serio, ¿lo podés hacer? Me dice, ¿te animás? Y yo hacía 5 minutos atrás había hablado con Dios y le dije que lo quería servir. Y ahora se me presentaba esta oportunidad en el medio, ¿qué hago? ¿Le digo que no? No. Y yo tenía dudas, tenía temor, tenía inseguridad, porque todo eso es normal en cualquiera. Sentía que no estaba preparado también, pero le dije, sí, dale, lo hago. Y a partir de ahí empecé a ir todos los domingos y fue de muchísima bendición para mí. Y hubo momentos en los que yo sentía que no estaba preparado, pero era impresionante cómo Dios cubría esas situaciones. Cómo me cubrió todo el tiempo, en ningún momento pasé vergüenza, en ningún momento nada. Todo lo que tenía que hacer lo hacía y el Señor siempre estaba. Y si yo no me acordaba un versículo, tenía alguien al lado que me decía, es este versículo. Y me ayudaba. Y fue impresionante. Y dije, wow, ¿no? Lo que cuando uno le pide a Dios, Dios responde y tiene que estar dispuesto a hacer también. Porque yo tranquilamente le podía haber dicho, no, no me siento capaz, no estoy preparado, no tengo miedo. O me podía haber echado para atrás. Pero Dios me confrontó, porque en ese momento, hacía 10 minutos anteriores, yo le había pedido que lo quería servir. Entonces, pienso, ¿no? Eliseo estaba preparado. ¿Y nosotros estamos preparados? ¿Estamos listos para servir a Dios? Si Dios nos llama, si Dios nos pide algo, ¿lo podemos hacer? ¿O lo queremos hacer a nuestra manera, a nuestra forma, en el tiempo que nosotros queremos y como nosotros queremos? Porque también está esa. Servir a Dios es en cualquier área, no una área es más importante que la otra. Para Dios somos todos iguales. Y muchas veces nosotros nos encasillamos en que queremos hacer una cosa. Yo quiero estar, de ejemplo, ¿no? En la alabanza. Yo soy horrible en la alabanza, pero quiero estar en la alabanza. Y si Dios no me llama a la alabanza, no, yo no voy a servir. En otra área, no. Y eso muchas veces son limitaciones que nosotros nos ponemos, le ponemos a Dios y no permitimos que Dios sobre, ¿no? A través nuestro. Porque capaz que vos no te llama a la alabanza, te llamó en el buffet. ¿Querés servir en el buffet? No, porque yo estoy en la alabanza. Y te perdés la oportunidad de empezar a servir a Dios, de empezar a estar con Él, de servirlo, ¿no? ¿Y por qué? Por tu terquedad, porque vos querés estar en la alabanza. Y ojo, puede ser que si vos querés estar en la alabanza, Dios te llama a la alabanza, sí, tranquilamente. Pero también puede ser que no. O puede ser que con el tiempo lo haga. Y vos te vayas preparando, porque todo tiene un costo también. Y eso te voy a hablar también en un ratito. En Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1, dice: cuando el Señor estaba por llevarse a Elías al cielo en un torbellino, Elías y Eliseo estaban en camino desde Gilgal. Y Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí, porque el Señor me dijo que fuera a Betel. Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que descendieron juntos a Betel, el grupo de profetas de Betel se acercó a Eliseo para preguntarle: ¿sabías que hoy el Señor se llevará a tu amo? Claro que lo sé, contestó Eliseo, pero no digan nada. Entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera a Jericó. Pero Eliseo le respondió de nuevo: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Ahí vemos que vuelve a pasar la misma situación. No te quiero leer todo para que no se haga muy largo, pero al final, la tercera vez pasa lo mismo. Dice, pero una vez más, dice, entonces Elías le dijo a Eliseo: quédate aquí porque el Señor me dijo que fuera al río Jordán. Pero una vez más Eliseo respondió: tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, nunca te dejaré. Así que siguieron juntos, dice, y ahí termina. Yo pensaba, cuando leía esto, Elías se lo quería sacar de encima a Eliseo a toda costa, porque vemos que el Señor le dijo: lo vas a ungir como profeta en tu lugar, y Elías no era que, bueno, Eliseo, mira, tenemos que ir para allá, se lo quería sacar de encima. Que tengo que ir solo, tenés que quedarte acá. Y no, voy con vos, le decía Eliseo. Y de vuelta lo mismo, y de vuelta lo mismo. Y yo pensaba, debe ser como, no sé si alguna vez te pasó, que vas a un lugar o sabés que alguien no te quiere y estás ahí en ese grupo de personas y te sentís incómodo, porque vos sabés que a la persona le molestás, no quiere que estés ahí. Y vos, ¿qué haces? ¿Te vas? Bueno, Eliseo se quedaba. Eliseo dice: no, tan cierto como que el Señor vive y que tú vives, yo te voy a seguir con vos. No le importaba lo que Elías le decía. Él sabía lo que tenía que hacer. Se centraba en eso, se enfocaba en eso. ¿Por qué? Porque sabía lo que iba a venir después. Vemos
como Elías se lo quería sacar de encima. Y en el versículo 9 pasa algo muy particular. Dice, cuando llegaron al otro lado, Elías le dijo a Eliseo, dime qué puedo hacer por ti antes de ser llevado. Y Eliseo respondió, te pido que me permitas heredar una doble porción de tu espíritu y que llegue a ser tu sucesor. Wow, digo yo, porque Eliseo no se achicó. Eliseo, sabiendo lo que Elías pensaba de él y que no quería saber nada con él, le pregunta a Elías, ¿qué crees? Y Eliseo le dice, va por más. Ni siquiera le dice, quiero ser como vos. Quiero la doble porción, le dice. Y quiero llegar a ser tu sucesor. O sea, no se achicó. Él sabía bien lo que quería, sabía cuál era la meta, sabía cuál era el fin por todo lo que se había bancado, y se la aguantó hasta el final, y cuando llegó el momento le dijo, quiero esto. Y muchas veces hay que tener ese valor, ese coraje, ¿no? Para seguir hasta el final, a pesar de, porque muchas veces bajamos los brazos en la mitad del camino. Ah, no me gusta esto, mirá cómo me tratan. O empezaste en un trabajo nuevo, en algo, y dicen ese famoso derecho de piso, no, mirá, voy a renunciar porque no aguanto más. Y capaz que te estás perdiendo la bendición, te estás perdiendo lo que Dios va a hacer por no aguantar, por no querer ir un poco más allá. Yo siempre decía una frase que la debes conocer, que es, si querés celeste, que te cueste, ¿no? ¿Quién la conoce? Y hace poco, un amigo, mi socio Juan, dijo una frase que yo la adopté como mía, la empecé a usar mucho, y es, nunca mucho costó poco. Y es así, si vos querés lograr mucho, si vos querés alcanzar mucho, si vos querés algo que lo ves difícil, no te va a costar poco, te va a costar. Un ejemplo básico de vuelta a la alabanza, vos querés tocar, perfecto, tenés que prepararte, no te va a llevar. Yo de hoy para mañana no voy a aprender a tocar el bajo, capaz que ni la semana que viene ni la otra, recién en un par de meses, capaz que empiezo a tocar el bajo, y hasta ahí, tampoco sé, puede ser que me lleve años. Entonces, todo tiene su costo. En este caso es el tiempo que vos le dedicás, es lo que vos querés hacer. ¿Cuánto vale eso para vos y cuánto estás dispuesto a dar? La pastora el domingo nos predicó del tiempo, ¿no? El tiempo cómo usamos el tiempo y el tiempo que le dedicamos a Dios. ¿Qué lugar le damos a Dios en nuestra vida? Y es tal cual, ¿qué lugar estás dispuesto vos a darle a Dios? ¿Qué tiempo le querés dar? ¿Qué tiempo estás dispuesto a servirlo y a esforzarte para que estar en un lugar que vos querés estar? A veces no estamos dispuestos a pagar los costos y abandonamos. Y no es porque Dios no nos quiso bendecir. Porque Eliseo tranquilamente, cuando la segunda o la tercera vez que Elías le decía, quédate que yo me voy, Eliseo le puede haber dicho, bueno, está bien, no querés que vaya con vos, no voy, me quedo. Y no, Eliseo se la aguantó y dijo, no, yo voy con vos, voy igual. Y le pidió, cuando llegó el momento de pedirle, le pidió. Más adelante, si seguimos un poquito más, vemos que Eliseo hizo muchos milagros, ¿no? Pero hay uno en particular que a mí me gustó mucho porque te deja mucha enseñanza, me dejó mucha enseñanza particularmente, que el pastor hace un tiempo, unos meses atrás, nos decía que los milagros que vemos son para testimonio de aquel que no cree, ¿no? Para que el que no cree, crea. Nos enseñaba. Y vemos que Eliseo hizo muchos milagros, pero hay uno, el de Segunda de Reyes, capítulo 5, ¿verdad que lo voy a buscar? Dice, el rey de Aram sentía una gran admiración por Naamán, el comandante del ejército, porque el Señor le había dado importantes victorias a Aram por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía lepra. Dice que él tenía lepra. Más adelante, Naamán se entera por una mujer que había alguien en Israel que lo podía sanar. Y le habla al rey, le pide permiso para ir, y el rey le dice, en el versículo 5, ve a visitar al profeta, le dijo el rey de Aram, te daré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalo 340 kilos de plata, 68 kilos de oro y 10 mudas de ropa. Vemos que él emprendió viaje hacia Israel. Más adelante, dice en el versículo 9, entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la casa de Eliseo. Pero Eliseo mandó a decir, mediante un mensajero, ve y lávate 7 veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara.
¿Acaso los ríos de Damasco, el Abama y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido, dice. Vemos esta historia y digo, wow, ¿no? O sea, el profeta te está diciendo, mandando a decir, haz esto que vas a quedar sano. Imagínate la importancia, ¿no? Que para una persona que sufre una enfermedad, y él en vez de enfocarse en lo que le dijo el profeta, como no fue como él quiso, como no se lo dijo de la manera que él quería escucharlo, como no salió a recibirlo, se ofendió. Se dio media vuelta y se fue. Y esto lo puedes transmitir a un montón de cosas. Nosotros actuamos igual. Cuando nos dicen algo que no nos gustan, estamos en un ministerio sirviendo al Señor y nos dicen las cosas de manera, no me gustó como me dijo las cosas, así que no sirvo más. Me digo media vuelta y me voy. No congrego más porque la verdad que yo esperaba que me salude y no me saludó. No, esos son detalles que carnalmente nos detenemos a pensar, nos detenemos a mirar, pero Dios va más allá. Eliseo le había dicho lo que tenía que hacer a través de un mensajero, y como no fue como Naamán quiso, él se dio media vuelta y se fue, se iba a perder la bendición. Dice que, para no leértelo, los oficiales de Naamán dice que le hablaron y lo convencieron de que haga lo que el mensajero de Eliseo le había dicho, y dice que fue y lo hizo y quedó sano y su piel quedó como la de un niño. Dice, entonces Naamán bajó del río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios se lo había indicado. Y su piel quedó tan sana como la del niño, la de un niño, y se curó. Los 2 versículos siguientes dicen, después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios, se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo excepto en Israel, así que le ruego que acepte un regalo de su siervo. Pero Eliseo respondió, tan cierto como que el Señor vive a quien yo sirvo, no aceptaré ningún regalo. Aunque Naamán insistió en que aceptara el regalo, Eliseo se negó. Acá viene la segunda parte de la enseñanza que a mí me deja este milagro. Dice que Naamán, claro, como cualquiera, quería agradecerle a Eliseo de alguna manera lo que él había hecho por él, y dice que le quería regalar algo de lo que había llevado. Viste que te había contado que había llevado 300 y pico de kilos de plata, había llevado 38, creo que eran kilos de oro, 10 mudas de ropa. Y dice que Eliseo no aceptó, y se negó y se volvió a negar. Pero en el versículo 20 dice, ahora bien, Giesi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giesi salió en busca de Naamán, y cuando Naamán vio que Giesi corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giesi, pero mi amo me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa. Para no leerte todo, Giesi le miente a Naamán. Le dice que habían llegado 2 profetas y que Eliseo le había mandado a pedir algo de lo que él tenía. Le había mandado a pedir plata y mudas de ropa. Y cuando Naamán se baja del carro, dice, llévate el doble, le dice. De lo que me pedís, llévate el doble. Dice que lo mandó con sus siervos, volvió al lugar donde estaba Eliseo, Giesi, escondió los regalos y recién ahí entró en el lugar donde estaba Eliseo. Y Eliseo le dice, cuando entró para ver a su amo, Eliseo le preguntó, ¿dónde fuiste, Giesi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta que yo estaba allá en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas, ganados, sirvientes y sirvientas? Por haber hecho esto, tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giesi salió de la habitación estaba cubierto de lepra y su piel se puso blanca como la nieve. Vemos cómo Giesi, en esta parte del milagro, Giesi miente, va en busca de lo material. Giesi no se enfocó en lo que Dios hizo, en el milagro de que Naamán había sido sanado de su lepra y del poder de Dios, sino que se enfocó en lo material, en los regalos que él tenía. Esto me hace acordar, hace unos meses, una persona de acá de la iglesia me contó un testimonio, una decisión que tomó respecto a un trabajo. Dice que en el trabajo le habían ofrecido un cargo, y en ese cargo que le habían ofrecido le iban a pagar el doble o el triple de lo que le estaba cobrando. O sea, imagínate tu trabajo, no sé cuánto ganás, ganar de hoy para mañana el doble o el triple. Es tentador. Pero ¿qué pasa? La diferencia estaba en que
no iba a poder congregar más y no iba a poder servir. Una persona que sirve. No iba a poder servir y no iba a poder congregar. ¿Y qué hizo? Tomó la decisión de rechazar esa oferta para poder seguir concentrándose en lo que Dios quiere hacer con su vida, ¿no? En el servicio, en el ministerio y poder congregar. Muchas veces nos pasa eso a nosotros. Nos enfocamos en lo que no tiene importancia. Nos enfocamos en lo material más que en lo espiritual que Dios quiere hacer con nuestra vida. Nos enfocamos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, en eso que nos ofrecen, en esa tentación o en el problema, también puede ser, ¿eh? Nos enfocamos en el problema, en la situación y dejamos de lado, dejamos de ver con esos ojos espirituales que Dios quiere que veamos, ¿no? Dejamos de ver a Dios con ese poder que Él tiene, que ya nos mostró y nos dio muchas muestras de su poder, lo dejamos de ver y nos centramos y nos enfocamos en lo que nosotros queremos, o en esa necesidad, o en ese problema, o en esa situación. Y eso fue lo que terminó haciendo Giesi. Giesi se concentró en lo que él quería. Dijo, ¿cómo le voy a dejar ir con todo esto? Mintió, le mintió a su señor, le mintió a Naamán, y después vemos el resultado de la desobediencia, ¿no? El otro día estaba viendo un video, me mostraron un video, donde el hombre decía, era un hombre que contaba un testimonio, y decía que había plantado un limonero hace 8 años. Y dice, estaba leyendo el Antiguo Testamento, y se habla en inglés, estaba leyendo el Antiguo Testamento, y dice, y yo planté un limonero, y decía en el Antiguo Testamento que no tenía que recoger la cosecha, no tenía que agarrar cosecha por los primeros 3 años, y que el 4.º año tenía que agarrar la cosecha, y esos primeros frutos se los tenía que dar al Señor. Dice, y tal cual hice eso, dice, los primeros 3 años no coseché, y el 4.º año el limonero creo que dio 10 limones, dice, y agarré el primero, le escribí con una lapicera primeros frutos, o con una pluma, no sé qué dice, y lo llevé a la ofrenda el domingo a la iglesia, y lo puse, dice, en la ofrenda. Hoy en día ya pasaron 4 años más, dice, tengo otro limonero que da estos limones, ya tiene 4 años, limones comunes, pero el limonero del que yo ofrendé y diezmé, da estos limones. Levanta unos limones así grande, parecían pelotas de fútbol. Y no era un limón, voy a decir, bueno, un limón. Mostró el árbol y todos los limones eran así. Y decía, este es el resultado de la obediencia. Tal cual, cuando vos sos obediente a Dios, cuando no enfocás tu vista solamente en lo material o en lo carnal, sino que tratás de ir más allá, ¿no? Y te la aguantás, como hizo Eliseo, la bendición viene, la provisión de Dios viene, llega, y es sobrenatural. Yo cuando veía ese video se me ponía la piel de gallina, porque digo, wow, no puede ser que, o sea, es increíble, ¿no? Vos decís, el limonero, unos limones así grandes, y fue justo el limonero del que él había hecho eso, había seguido los pasos. Entonces yo pensaba la importancia que tiene ser obediente y no solamente enfocarnos en lo que queremos, en lo que deseamos, en lo que anhelamos, que está bien tener ambiciones, como decía el pastor el otro día, querer crecer, querer prosperar, pero lo más importante es las cosas del Señor, lo que el Señor quiere hacer con mi vida, el propósito que Él puso en mí, ¿no? Empezar a servirlo y hacerlo como el Señor quiere que lo hagas, no como vos lo querés hacer. Dejar de lado esa carnalidad que tenemos, esa terquedad que muchas veces nos nace, y empezar a obedecer a Dios de la manera que Él quiere que lo hagamos. A veces es más fácil de lo que pensamos. Deja de guiarte solo por lo que tus ojos ven y lo que tu cabeza te dice. Y para ir ahí, te leo un versículo más. Segunda de Reyes, capítulo 6, verso 14 y 17, 14 al 17, perdón. Dice, así que una noche el rey de Aram envió un gran ejército con muchos caballos de guerra para rodear la ciudad. Al día siguiente, cuando el sirviente del hombre de Dios se levantó temprano y salió, había tropas, caballos y carros de guerra por todos lados. ¡Oh Señor! ¿Qué vamos a hacer ahora?, gritó el joven a Eliseo. No tengas miedo, le dijo Eliseo, hay más de nuestro lado que del lado de ellos. Entonces Eliseo oró, oh Señor, abre los ojos de este joven para que vea. Así que el Señor abrió los ojos del joven y cuando levantó la vista vio que la montaña alrededor de Eliseo estaba llena de caballos y carros de fuego. Vemos como el joven ve una situación natural, algo que estaba pasando, una realidad, no era mentira. La montaña estaba llena de
de carros, ¿no? El del ejército enemigo. Era una realidad. Y los problemas que nosotros tenemos muchas veces son la realidad, no es mentira. Recién se rompió la persiana y es una realidad y hay que arreglarla. Y pasa, sí, son problemas. La Biblia nos dice que vamos a tener problemas, no nos dice que vamos a estar exentos. Pero ahora te voy a contar un testimonio en un ratito, que ahí vas a ver dónde está la diferencia. El tener problemas, pero cómo lo afrontas. Dice que la montaña estaba llena de carros del enemigo. Pero que Eliseo le dijo, abrí los ojos del joven y que pueda ver. Y dice que vio los carros de fuego y vio que eran muchos más que los enemigos. Yo pienso, digo, muchas veces no somos capaces de reconocer eso. No somos capaces de reconocer el poder de Dios. O con quién estamos. Venimos a la iglesia, le contaba el pastor recién, el domingo, me encantan los domingos los coritos de Joel, y decía, y cantamos, no sé, con mi Dios yo saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré, y salimos de acá y tenemos un problema y ya nos pinchamos, ya, no puede ser, mira lo que me pasó. Y entonces, ¿dónde está lo que estabas diciendo? Sobre el problema levantaré una alabanza, también cantaban el otro día. ¿Dónde está esa fe que tenías hace un rato? Es lindo vivir así todo el tiempo, no solamente en la iglesia, no cuando estamos acá, cuando cantamos, sino salir afuera y tenés el problema que es real, tenés la situación que es de verdad, pero entender que Dios está por encima. ¿Quién cree que Dios está por encima? Esa es la realidad. Y muchas veces nos dejamos llevar por los sentimientos, lo que nos empieza a pasar por dentro, la preocupación, ¿qué voy a hacer? Y yo me incluyo, ¿eh? Yo no te hablo desde otra posición, yo soy igual, me pasa, el pastor lo sabe, muchas veces lo hablamos. Tengo una situación y trato de buscar de Dios y me sigo preocupando igual, y digo, no, pará, tengo que dejar. Hay muchas veces que no soltamos, le pedimos a Dios, pero seguimos enganchados con el problema y no terminamos de soltar y dejar que Dios haga. Y para ir terminando ya, hace unos meses iba a comer con mi esposa, porque era nuestro aniversario, cumplíamos 7 años de casados, y cuando estábamos por ir, le digo, amor, le digo, estamos saliendo tarde, le digo, y me dice, no nos apura nadie, Walter, me dice, digo, como son las mujeres, y no nos apura nadie, Walter, y digo, sí, tenés razón, es verdad, digo, pero yo quería llegar a tal hora, le digo, y ya pasó como 15 minutos más. Bueno, pero no pasa nada, me dice, tranquilo, salimos. Cuando estamos saliendo, agarramos la avenida para ir a comer al lugar donde íbamos a ir. Un accidente, creo que nunca había un accidente así. Un auto cruzado, moto allá, la moto encima no tiene nada que ver. Moto allá, otro auto acá todo roto. Y digo, no, ¿qué pasó? Si yo hubiera salido, mirá lo bueno que es Dios, ¿no? Porque vos tenés que analizar la situación de todo ámbito, de todo lugar, de toda perspectiva. Yo hubiera salido 10 minutos antes, capaz que era yo. Pero Dios me cubrió, siempre te cubre. De cosas que vos aún ni te enterás. Y fuimos, paro el auto, digo, no, y veo que se baja uno de la moto y se baja otro del auto de uno de los accidentes y se van a agarrar a piña, ¿no? Y le pega, y yo digo, no, gorda, voy a ver si da algo, le digo, porque se están pegando, digo, no, chico, muchacho, yo me metí también ahí, nada, mentira. Agarre, le digo, no, pará, flaco, le digo, no le pegué. Encima del otro auto eran 2 personas mayores, o sea, eran gente grande. Y le digo, no le pegué, mirá, lo podés lastimar. Pum, le pega una piña, cae desmayado. Se baja el otro, viene así también, pum, le pega otra piña, cae desmayado. No, flaco, aguantá, no ves que lo estás lastimando, es un hombre grande. Y me dice, ¿qué querés? Me dice, ¿qué querés? ¿Que me deje pegar? Digo, no, está bien. Y le digo, no, está bien, le digo, no, pero lo estás lastimando, le digo, no, pero había sido que estos 2 hombres grandes venían re borrachos, se cruzaron en contramano, llevaron puesto un auto. Y yo cuando estaba ahí, digo, había un flaquito, chiquitito, vestido todo de blanco. Remera blanca, pantalón, bermuda blanca, zapatillas blancas. Y lo veo hablando por teléfono, pidiendo una ambulancia. Yo pedí 2 ambulancias, porque claro, había como 3, 4 heridos. O 3, le digo. Sí, estaba llamando. Y mi señora me dice, Walter, allá hay un chico todo ensangrentado, me dice. ¿A dónde? Ahí, me dice. No, yo no lo había visto. Hoy me acerco al muchacho y le digo, capo, ¿estás bien? Sí, me dice, tenía sangre cortado acá, la rodilla, destruido estaba. Digo, no, pero aguantá que ya está viniendo una ambulancia, pará, vamos a traer un vaso de agua, una gasa. Me trajeron ahí, lo ayudamos. Y le digo, ¿qué pasó? No, yo venía me dice, en la Suram,
el negro que venía en borracho chocó a una Azurán. Yo venía en la Azurán, era un remis, me dice, un Cabify. Yo viajaba atrás, me dice. Le digo, vos viajabas así, se cruzaron en contramano, nos rompió, mirá, dice, estoy todo roto. No, tranquilo, yo ya viene la ambulancia. ¿Y quién manejaba? Le digo. Él, me dice. Y el flaquito que estaba hablando por teléfono vestido todo de blanco. Vos lo veías, ese no estuvo en el accidente. Y le digo, capo, digo, ¿vos manejabas la Azurán? Sí. Vos sos cristiano, ¿no? Soy pastor, me dice. Y le digo, ¿en serio? Sí, soy pastor, tengo una iglesia ahí en Pellegrini, Avenida La Plata. Digo, increíble. O sea, ahí se me puso la piel de gallina de vuelta. Y digo, wow, ¿no? Porque vos ves el auto todo destruido, todo roto, y ves cómo el Señor lo cubrió. Porque no tenía una gota de sangre. No es que, bueno, estaba ileso, pero no tenía una gota de sangre. Y el pasajero que él llevaba era sangre pura. O sea, de los pies a la cabeza, todo sangre. Y él no se había ensuciado ni siquiera la ropa. Y yo dije, wow, ¿cómo el Señor, no sé qué hizo así, no sé, pero lo cubrió como un escudo totalmente, y no le pasó nada? Cuando me dijo soy pastor, ahí entendí todo, pero digo, ¿cómo es el poder de Dios? Y muchas veces, y capaz que otro dice, no, pero tuvo un accidente, y sí, tuvo un accidente, pero y acá se rompió la persiana. O sea, los problemas están. Después me enteré por un amigo en común, yo cargo justo ahí, que también es cristiano y va a otra iglesia. Me dice, no, ¿sabes que me enteré que el pastor arregló el auto? No le salió casi nada, me dice. La verdad, de 10. Sí, mira vos. O sea, Dios cubre la situación. Dios te cubre a vos. Muchas veces no nos ponemos a ver esas cosas, esos detalles. Y Dios siempre está para vos, siempre está ahí cubriéndote, protegiéndote. Muchas veces nos centramos en lo que nos falta, en lo que no tenemos, y no nos damos cuenta del poder de Dios. Somos como Guise, que en vez de ir detrás del Eliseo, aprendiendo, viendo lo que él hizo, la manifestación del poder de Dios, fue detrás de los regalos, de la riqueza, de lo que le podían dar, de lo material. Y no vemos con ojos espirituales, vemos con ojos carnales. Y tenemos que aprender a orar y a decirle a Dios que nos abra los ojos espirituales, así como hizo con ese joven, que abra nuestros ojos, que abra nuestros oídos. Queremos escuchar su voz, queremos empezar a manejarnos de esa manera. Así que te invito a que te pongas de pie. Vamos a orar, vamos a terminar, pero no vamos a ir llenos, no vamos a ir sabiendo y entendiendo el Dios que tenemos, no de la boca para afuera, sino en toda nuestra vida. Salimos de acá, en nuestra casa, en nuestro trabajo, sabiendo quién es Dios y el poder que Dios tiene, porque Dios nos da muestra todo el tiempo de su amor y de lo que puede hacer en nuestra vida. Papá, te damos gracias, Señor, te damos gracias por la oportunidad de estar acá. Entendemos, Señor, que vos estás por delante, Señor, cubriéndonos, protegiéndonos de toda situación. Vos vas por delante nuestro, Señor, abriendo los caminos. Que no hay nada, Señor, que nos impida servirte. Que vos pusiste capacidad dentro nuestro, Señor, pusiste dones, que tenemos que empezar a usarlos, Señor. Queremos que nos uses, queremos servirte en el lugar que vos quieras, Señor, no donde nosotros queremos, en el lugar que vos nos pongas, Señor. Vamos a estar, vamos a servirte, vamos a adorarte, Señor. Queremos ser testimonio para el resto del poder que vos tenés y lo que vos podés hacer en nuestra vida, Señor, en la vida de ellos. Esos milagros, Señor, como hizo Eliseo, que sean de testimonio para el que no cree, Señor. Así como esto que conté recién. Para el que no cree, Señor, que vea tu mano obrar, Señor. Cómo vos cubrís, protegés de toda situación. Papá, yo sé que vos estás acá hoy. Yo sé que vos querés abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales para que empecemos a ver y a creer, Señor, como vos querés que lo hagamos. Que empezamos a movernos, Señor, en un ambiente espiritual más que en un ambiente material. Más que lo que ve nuestra carne, lo que nosotros sentimos, sino lo que tenemos que hacer, Señor. Porque tu palabra dice que hagamos. Que te obedezcamos, Señor, a pesar de no querer hacerlo. Porque eso es la obediencia. Obediencia es hacer lo que no querés hacer, pero sabés que tenés que hacer. Porque si haces lo que querés hacer no es obediencia, lo haces porque te gusta. Papá, te bendecimos en esta noche, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por poder estar acá adorando tu nombre, bendiciendo tu presencia. Queremos irnos llenos, Señor, llenos de tu Espíritu Santo, Señor, a rebosar, que vayamos, que esta semana sea una semana de bendición, en el lugar en el que estemos, por donde andemos, Señor, que la gente nos mire y nos diga, ¿cómo haces para estar así? ¿Por qué a vos te va tan bien? ¿Por qué los problemas que tenés los afrontás de esa forma? Yo no puedo hacer lo mismo. Y que la gente, nosotros podamos ser un testimonio vivo de lo que vos podés hacer en nuestra vida. Señor, te adoramos, te queremos alabar,
y irnos completos de vos.